de hacer esto y hacerlo así. Y también practicar cómo organizar las ideas. Y hoy voy a ofrecer unas cuantas ideas de cómo podemos organizar lo que vamos a hacer y los andamios que podemos ofrecer también a nuestros alumnos. Y finalmente es una oportunidad de crear algo individual. Quizás algo original, pero algo individual. Entonces, lo que vamos a hacer es un resumen muy en breve de cómo nace la escritura, después cómo ofrecer estructura en distintos niveles y bastantes sugerencias prácticas, motivación visual y creativa, un poco de todo. Entonces, ¿cómo empezó la escritura creativa? Pues los científicos estiman que la comunicación de los seres humanos empezó hace 2 millones de años por medio de gestos. Gestos con la mano, con los ojos, con la boca, gestos. Hemos empezado así a comunicar. Es por esto que sabemos ya que el cable visual es el cable lo más fuerte que tenemos y lo más rápido también. Pero después vino, el habla se desarrolló aproximadamente entre 150.000 y 250.000 años atrás. Entonces hay mucha diferencia entre estos dos. Y la escritura nació aproximadamente a 3.500 años atrás. Y la invención de la escritura dio origen a las operaciones cognitivas de la lectura y de la ortografía, porque tenemos que conectar lo que pensamos con palabras y después con estos signos. Y esto me encanta, es de un museo muy cerca de mi casa en Oxford, en el centro de Oxford, que es el museo más antiguo de Europa. Muy bueno, si alguien viene aquí me gustaría mucho enseñarles a Oxford, claro, y al museo también. Pero esto realmente es un objeto dentro de este museo y es uno de los más antiguos que hay en el mundo de la escritura primitiva. Pero hoy tenemos tantas opciones, ¿no? Tantas opciones de escribir mensajes cortitas en nuestros teléfonos, un texto, una nota, una carta. No lo hacemos tanto, pero también es importante para un trabajo o para cosas personales también. Y escritura persuasiva, muy importante para el trabajo y para la vida. Los informes de noticias, resúmenes y anuncios, y hay muchas opciones y muchos propósitos. Entonces, ¿cómo podemos crear algo original que también puede ser útil y practicar lo que hace falta para la vida? Pues tenemos muchas opciones, sobre todo en primero básico. Tenemos que empezar con palabras y frases y quizás oraciones muy cortitas. Y también tenemos que comprender las instrucciones que tenemos en los libros y en nuestras clases. También los dibujos nos ofrecen otra manera de comprensión y de practicar esto. Y también las historias verbales, canciones y rimas, comprensión lectora. Y casi lo más difícil es no la parte explícita, pero la parte implícita de comprender lo que podemos leer. Entonces, más en segundo, sabemos en el FEDECA que vamos a trabajar esto poco a poco y enseñar cómo funciona y cuáles son las técnicas. Pero escribir en sí mismo es un proceso bastante complejo y combina las 3 cables más importantes: visual, lo más rápido; fonético, es el otro cable; y movimiento, porque también tenemos que coordinar los ojos con la mano y pensar a la vez en muchas cosas: qué decir, cómo decirlo, cómo escribir, la forma de la letra y puntuación también, muchas cosas a la vez. Es realmente el multitasking, como digamos en inglés, pero cuesta mucho y hay que practicar para que viene poco a poco más automáticamente.
Entonces, cómo tomar el lápiz es muy, muy importante. Y si se puede, vale la pena practicarlo en cada instancia. Entonces, si se puede tener un agarre trípode así, eso sería fantástico, porque esta parte del pulgar, el del dedo índice, son los que tienen los cables lo más directo al cerebro. Entonces no se trata solamente de mover la mano fácilmente, pero también de enviar los mensajes principales al cerebro, comunicar lo que podemos ver con la mano también. Entonces, si se puede, lo ideal es un círculo así, con el lápiz dentro y el dedo tercero aquí y los otros dos en la mano. Eso es lo ideal. Y sé si hay un alumno muy flexible o hiperflexible, eso va a costar bastante. Y a veces podemos ver esto con 4 dedos y sirve también, o también un cruce así que también sirve. Pero si se puede, vale la pena practicar este pinza trípode. Y la pinza trípode es casi una metáfora, porque combina estos tres cosas a la vez, la memoria muscular y el cable visual con la parte fonética. Y sé que hemos hablado mucho de esto, pero si se puede escribir de una forma cursiva, podemos conectar casi sin pensarlo con tiempo y con la práctica, cómo es la palabra, su forma y cómo las letras se combinan otra vez también. Pero lo más difícil cuando tenemos que escribir es una página vacía, con nada dentro. ¿Qué puedo escribir? Tengo que escribir una historia. Bueno, primero que nada, escucha, estoy en reunión. Sí, ¿y podemos bajar el sonido, por favor? Gracias, Jessica. Y eso es lo más difícil, una página vacía. Entonces, sí podemos ofrecer andamios para empezar, para hacerlo mucho más fácil. Y es así que tenemos que ofrecer unas estructuras simples para andamiar la escritura, que sea una frase, una oración, un párrafo muy cortito y poco a poco, con más tiempo, una historia con 3 partes y quizás un poco más. Entonces, podemos empezar con muchos niveles, hemos dicho un poco de esto ya, pero en primero vamos a empezar con palabras, con rimas, con frases con rimas quizás, o quizás simplemente con una oración cortita. Y después podemos agregar otra oración, 3 oraciones y quizás tenemos una historia cortita. Podemos experimentar con poemas y vamos a hacer un poquito de esto hoy. Y también podemos hacer una historia para unas imágenes y dar subtítulos a un guión gráfico. Y vamos a ver dentro de poco 2 otras estructuras de la hamburguesa y de la mano. Dentro de poco. Entonces, una idea práctica. ¿Cómo podemos empezar? Sobre todo en primero, pero también podemos hacer esto en segundo o en cualquier momento. Crear un banco de verbos poderosos en la pared. Y podemos ofrecer otras ideas interesantes para hacer esto. Entonces, tenemos 2 verbos muy normales, fue, dijo. ¿Qué podemos decir en lugar de fue? Pues ofrecer, pasó, saltó, corrió, anduvo, deambuló. Y casi tenemos niveles de palabras que podemos ofrecer. Y podemos coleccionar muchos más. Y también dijo, gritó, rugió, gimió. Hay muchas opciones que podemos ofrecer. Y vale la pena hacer el banco en la pared para que sean para siempre visibles y los alumnos pueden pensar, sí, yo quiero utilizar esta palabra o esta. Y así tienen un banco muy rico de palabras a intentar. También podemos pensar en los momentos y usar verbos interesantes y precisos para cada elemento.
porque mover es algo complicado y hay muchas palabras para describir cómo nos movemos. Entonces, si podemos ser más precisos, podemos agregar una palabra más rica a nuestra historia. Y eso nos da mucho más información también. Y así podemos utilizar nuestras letras de alfabeca y podemos crear unas oraciones utilizando los sonidos de la letra. Aquí tenemos el cangrejo Camilo, camina cada día, y así podemos practicar el sonido y entrar en una oración. Y yo tengo un propósito que quiero sugerir, es que quizás podemos hacer esto para todo nuestro abecedario de Alfadeca. Nosotros en el equipo Alfadeca vamos a hacer esto también, pero sí hay escuelas que quieren intentar esto y podemos ofrecer una letra más fácil a los alumnos que les cuesta un poco y letras más difíciles para los alumnos que tienen muchas palabras ya aprendido. Y así podemos crear todo nuestro abecedario de Alfadeca con las oraciones así. Pero si vamos a hacerlo, una cosa interesante es que nos conviene poner un nombre después del objeto, porque así tenemos muy bien aprendido el cangrejo para conectar con la letra y con la imagen. Otra opción. La elefante Emilia es enorme y elegante. Y así tenemos elefante, elegante, enorme, y estamos practicando el sonido E, pero con muchas opciones y combinarlo en una oración. También, yo sé que hemos visto esto ya, pero quiero ofrecerlo otra vez. A mí me encanta esta idea de hacer unos árboles de oraciones que pueden crecer poco a poco con cada palabra que podemos agregar, porque así podemos diferenciar en lo que vamos a practicar con nuestros alumnos y practicar leyendo todo el árbol, desde lo pequeño no hasta no sé qué hacer hoy contigo. Y así podemos practicar la fluidez también en primero y en segundo. Y en segundo quizás podemos hacer oraciones y árboles mucho más largas, mucho más grandes. Eso es un desafío que se puede hacer. Y quizás podemos hacer todo un bosque de árboles así. También es importante enseñar las técnicas que podemos ofrecer en nuestras cosas de escritura creativa. Estas cosas técnicas de comparaciones, hemos hablado ya de los verbos poderosos, también adjetivos precisos y adverbios, repeticiones, y cómo entrar con el diálogo y preguntas, cómo podemos escribir esto y sobre todo la puntuación. Hablo ahora más para el segundo, claro, es más complejo hacer esto, pero enseñar las técnicas tenemos ya una estructura para utilizar. Y podemos practicarlo así, empezando con unas oraciones con la mitad hecho, y así tenemos una cláusula. Cuando veo a mi abuela, ¿qué podemos decir? Cada vez que llego a mi casa, bum, 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 y después de terminar la cena, y así estamos practicando una oración que empieza de otra manera de lo normal y que empieza con una cláusula. Y podemos ofrecer muchas oraciones así con la mitad hecho. Y claro, las comparaciones normales y distintas. Ella era tan fuerte como un león, es algo bastante conocida, bastante normal. Ella era tan fuerte como mi hermano guardando su juguete. Es mucho más individual, pero también es algo muy personal y podemos pensar en esto y lo hace aún más interesante porque casi todos podemos pensar en un hermano o una hermana guardando su juguete y lo hace más personal, más original también, como hemos dicho al principio.
Y también yo creo a los alumnos les gusta mucho tener niveles de palabras y podemos crear nuestro banco de palabras con unos 2, 3 niveles. Palabras más fáciles, poco más complejas y después palabras difíciles que podemos ofrecer como un desafío. Entonces, en lugar de grande, podemos ofrecer algo más preciso, alto, ancho, enorme, gigante, nivel 3, amplio y igual con pequeño. ¿Qué podemos decir que es más preciso? Bajo, chico, delgado, minúsculo, diminuto. Y así tenemos niveles de palabras y podemos decir a nuestros alumnos, ¿quieres intentar utilizar una palabra del tercer nivel? ¿Podrías hacerlo? Y así es como un desafío también. Y el banco de palabras puede crecer y los alumnos pueden ayudarnos para agregar más palabras en los niveles. Entonces, si vamos a hacer un poco de escritura creativa, como crear un poema, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo se puede hacer? Pues yo quizás voy a empezar simplemente coleccionando unas palabras que riman. Y yo propongo aquí que podemos ofrecer palabras que rimen con casa. Y no sé si ustedes quieren ofrecernos en el chat palabras que rimen con casa. Yo no veo el chat mientras mirando las láminas. No sé si Carolina o Pamela puedes Sí, decirnos si hay. Alex, yo te los leo. Ok, perfecto. A ver, ¿qué Palabra. rima con casa? Y puede ser con una Z también, porque el sonido puede ser muy parecido. Escríbanlos en el chat. Si alguien quiere ofrecer qué palabras riman con casa. Yo pienso en algo que tiene A, es A al final. Casa. Raza, masa, asa, Sí, calabaza, muy bien esa porque es larga y termina en asa. qué bien. Masa, muy bien. ¿Hay otras? ¿Algo con Z? Pasa, calabaza con Z, ¿sí? Sí, Pasa, pues qué bien. taza, también taza con Z, así es. Muy bien. Perfecto. Pues así tenemos ya algo que viene ahora mismo, porque ahora mismo yo he puesto estas: masa, pasa, grasa, brasa, taza, plaza, abraza, opciones de palabras que pueden rimar con la palabra clave que es casa. Y podemos también enseñar que hay que escuchar el sonido. No se trata simplemente de ver las letras, pero también escuchar el sonido. Y así estamos practicando también la conciencia fonológica, porque hay unas opciones para sa. Y vemos con la Z que tenemos taza, plaza y abraza también. Y así podemos intentar jugar un poco con los sonidos y intentar hacer un poema. Pero la manera normal de hacerlo es yo voy a ofrecer algo y nosotros podemos practicar juntos y ahora te toca a ti. Entonces, yo voy a ofrecer algo como opción. Esa es una idea. La chimenea de mi casa arde con la brasa, tomo mi taza, el tiempo no pasa. Y el profe así puede ofrecer una versión y puede ser más cortito, quizás solo 2 líneas, perfecto para primero, pero 3 líneas, quizás 4 para segundo si se puede. Y así podemos invitar otras opciones. La chimenea de mi casa arde con la brasa. ¿Y qué podemos agregar después? Y podemos invitar opciones, decir gracias, me encantan sus ideas. Alguien puede utilizar otra palabra, podemos cambiar unas palabras y a ver cómo va. Y quizás vamos a hacer algo después juntas. En mi casa, dum, 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 dum. ¿Qué podemos hacer juntas? Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer juntas? Entonces, en mi casa, ¿alguien quiere ofrecer otra línea en el chat?
En mi casa, dam, 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 dam. ¿Alguien? Hay una calabaza, escribieron. ¿Hay una calabaza? Sí. Qué bien. Y lo pongo en la masa. O no sé. En mi casa, otra opción. Hay una taza, mi perro me abraza. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Algunas más. A mí me gusta en mi casa, no sé qué pasa, la cocina está llena de masa y podemos jugar con las palabras. Y así podemos Mi intentar gato me amasa. de Comer gato. pasa. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y así estamos escribiendo un poema. Y así tenemos muchas opciones y podemos empezar con cosas pequeñitas y poner muchas opciones en la pared de nuestro aula. Y a los alumnos les encantan jugar con el sonido, jugar con el ritmo, jugar con las ideas que entran. Y así ahora mismo hemos creado un poema. Entonces, gracias por sus palabras y sus líneas y sus ideas. Y eso es algo que podemos hacer juntos en nuestras aulas también. Otras ideas. Claro que hace falta mucha práctica. A mí me gusta mucho poner una palabra así en la pared y decir, podemos pensar en 10 palabras que riman con esto y practicar el proceso de rimar, porque así estamos practicando la conciencia fonológica y también cómo se escriben las palabras, porque a lo mejor para terminar con letras iguales, casi todo. Entonces, practicar y practicar con otras estructuras. Entonces, una estructura muy poderosa y fácil de hacer son las transformaciones. Y podemos crear unas oraciones muy aburridas y que tienen nada de descripción, como el hombre habló con su gato. Pues es una oración, pues no nos da mucha información sobre el hombre, cómo habló, ni sobre su gato. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora para transformar la oración? Pues podemos ofrecer el hombre viejo y amable. Ahora tengo 2 cosas más. Susurró a su gato triste. Y ahora veo mucho más en mi cabeza, porque sé cómo es el hombre, sé cómo habla, porque no grita, susurró, y sé cómo es el gatito tan triste. Y así yo puedo pintar en mi cabeza cómo es la oración. Tengo mucho más información solo con unas palabras más. Yo acabo de hacer todo esto en mi escuela la semana pasada, que yo escribí una historia bastante larga, pero lo más aburrido posible. Y mis alumnos de 10 años tuvieron que transformar la historia. Y fue de maravilla, porque tuvimos unas historias tan interesantes. No tuvimos una página vacía para empezar. Ellos saben cómo era la historia, pero también ellos tuvieron que escribir la parte final, porque yo no terminé la historia. Ellos tuvieron que hacerlo. Y ha funcionado de maravilla. Entonces, este proceso de ofrecer transformaciones es fantástico y podemos hacerlo bastante fácilmente. Empezamos con oraciones y después quizás con unas oraciones juntas y después una historia cortita. Porque si vamos realmente a escribir de forma interesante, es como crear una buena mermelada y tiene que ser llena de fruta. Y cada palabra interesante es como una pieza de fruta. Y tenemos que poner dentro de nuestras oraciones la fruta. Porque si no hay fruta, es que no hay sabor. Y no es una mermelada buena y no tiene mucho sabor. Entonces yo también en mi clase tengo mi jarra, así. Es todo en inglés esto, pero dice juicy jam words, que son palabras muy sabrosas. Y tengo dentro aquí unas palabras en inglés, claro, pero palabras de
palabras buenas, interesantes, y podemos ofrecer muchos de estos y coleccionarlas en una jarra o más grandes en una caja o en la pared también. Coleccionar nuestro banco de palabras y que sean palabras ricas que pueden agregar más sentido a lo que vamos a decir. Y después podemos enseñar a nuestros alumnos cómo pensar como un profe. Si un profe va a leer lo que yo he escrito, ¿cuáles son las palabras sabrosas? ¿Cuáles son las palabras de fruta? Y así vemos otra transformación. La chica fue a su clase, la chica nerviosa, pieza de fruta, se desplazó en el aula ruidosa y de repente tenemos algo mucho, mucho más interesante. Y la oración es mucho más individual y original. Y así podemos agregar ideas más interesantes dentro de la escritura creativa. Y conocemos esto, vemos esto en segundo, en Alfabeto de segundo, pero podemos ofrecer una estructura visual con unas imágenes así, con una historia que no está terminada o puede ser que es terminada y crear estructuras más complejas de empezar y la parte final también. En fin. Entonces, con 3 partes así, con una imagen para empezar y así podemos agregar las palabras para describir lo que vemos y quizás agregar más ideas también. Pero no es una página vacía, una página blanca para empezar. También tenemos esto en segundo. Podemos terminar la historia, contar la historia y agregar subtítulos. Y es otra manera de practicar la parte vocal también, no solo escribir, pero después leer y contar a toda la clase lo que hemos elegido para la parte al final. Y así podemos practicar tantas cosas a la vez y después podemos ponerlo en la pared también. Y eso a mí me encanta también. Es otra forma de hacer la planificación con una hamburguesa, porque así podemos pensar en las 3 partes que hace falta para nuestra historia. Es la parte para empezar, como el pan, donde podemos decir quién es, cuándo, dónde, por qué pasa un poco. Pero la parte con muchas palabras más ricas y más interesantes es la parte sabrosa dentro, la parte media de nuestra historia, donde tenemos la acción, lo que va a pasar, cosas más interesantes, muchos niveles, muchas opciones. Y después, para terminarlo, otra parte del pan y así podemos tener nuestra historia todo en un sitio. Y tenemos una imagen muy fácil para ofrecer a nuestros alumnos. Y podemos elegir, claro, un fin triste o un fin feliz. Pero esta idea de 3 partes muy individuales, muy fáciles a ver. Un plan así, hamburguesa. Otro plan o otro esquema que a mí me gusta mucho es el esquema de la mano, porque todos tenemos la mano así y podemos empezar con esto, con inicio y quizás, sobre todo en segundo esto creo, o para los alumnos que pueden escribir bastante rápidamente en primero, pero mejor para segundo. Tenemos el inicio, donde, quién, cómo, cuándo, acción 1, acción 2, acción 3 y fin. Y así siempre tenemos esto, siempre podemos hacerlo y a mí me gusta también dibujar una mano grande y a veces escribir la historia dentro de cada parte de la mano. Eso sirve también y puede ser muy interesante. Y también podemos poner la mano así y hacerlo en 5 partes así si queremos hacerlo así.
Entonces hay muchas opciones para hacer una planificación así, un esquema así, con la mano. Funciona de maravilla, sobre todo con los alumnos de segundo. Y conocemos esta ya de los libros de Alfadeca, que podemos crear un problema para resolver un conflicto. Y tenemos el inicio, un problema, y después de crear problema como la montaña, encima de la montaña, tenemos que solucionarlo también. Y con esto tenemos nuestra historia y la forma de nuestra historia. Bastante bien hecho. Y esto a mí me gusta mucho también. Hizo esto el año pasado con mis alumnos y también ha funcionado fantásticamente porque es tanto usar la imaginación. ¿Qué voy a hacer si un pequeño dragón llega a mi casa? Un dragón así de pequeñito que está en mis dedos. Y tenemos que pensar, ¿de dónde viene el dragón? ¿Dónde puede dormir? ¿Y en qué? ¿En un humano? ¿En un jara pequeñito? ¿Qué le gusta comer al dragón? ¿Qué le va a comer? ¿Y cómo puedes llevarlo a la escuela para mostrárselo a tus amigos? ¿Cómo puedes hacerlo? Porque para quemar las cosas fácilmente, ¿no? Y puede botar fuego. Y sí puede hacerlo, ¿cómo? Y sería grande, pequeñito, peligroso o no peligroso. ¿Y qué más? Hay tantas preguntas que podemos preguntar. Pero esto con solo una imagen podemos inventar todo un mundo de un pequeño dragón. Y podemos inventar cómo vamos a cuidar al dragón, cómo podemos proteger y qué podemos hacer con nuestro dragón pequeño. Y esto para los alumnos pequeños les encanta hacer porque pueden imaginar tantas opciones para su dragón, su nombre, qué le gusta comer, sus colores y las imágenes que pueden dibujar también para ilustrar su historia. Puede ser fantástico. Entonces, también podemos ofrecer unos andamios muy normales, simplemente con unas líneas así, inicio, acciones problema, desenlace, y escribir una historia corta sobre un pato. Y quizás podemos ofrecer una historia famosa sobre un pato. ¿Alguien conoce una historia famosa de un pato? ¿Un patito? A mí me gusta el patito feo, no sé. Sí, os conoce esto también, pero podemos ofrecer una historia cortita y después invitar a nuestros alumnos a escribir su historia corta sobre un pato. Y también la escritura creativa es un momento ideal para practicar el vocabulario y aumentar el vocabulario. Y sabemos esto de segundo también, que vamos practicando bastante las palabras que podemos hacer con una parte principal al principio. Entonces, con unicornio, ¿qué significa la parte uni? Y entonces, ¿cómo es que entra en tantas palabras? Único, unísono, uniforme, universal. Tenemos una conexión. Tenemos este gancho en el cual podemos poner tantas cosas, tantas palabras a la vez y conectarlos. Eso es la metacognición, que podemos conectar cosas nuevas con algo ya que conocemos. Y así es una forma fantástica de aprender, porque así tenemos colgado en el closet de la memoria cosas para siempre. Y sirve de maravilla. Y así estamos entrelazando el aprendizaje, algo que conocemos en azul, podemos practicar, es algo nuevo, practicamos, y después algo que entra de nuevo en rojo, conectamos los dos, ahora tenemos dos cosas conocidas, y después una tercera cosa en verde que entra, y podemos conectar esto también. Y así estamos creciendo los árboles, las rutas que tenemos en el cerebro.
y podemos crecer entre los dos lados estas vías, estas autopistas de información para siempre. Y con nuestro pato, ¿qué más que podemos hacer? Pues hay muchas opciones. Podemos coleccionar vocabulario e invitar a incluir como un desafío todas las palabras que hay aquí. Entonces lo hace bastante más difícil, pero también más interesante. Podemos escribir una historia que tiene deambular, chocar, golpear, todas las palabras que tenemos aquí. Eso es una manera muy buena de introducir el vocabulario nuevo. Y también otra idea aquí, eso es algo que tenemos ya en Alfadeca, pero también podemos ofrecer estas palabras aquí. ¿Y cuántas palabras de este cuadro puedes incluir? Quizás hay un punto para cada palabra en azul. Y así podemos contar las palabras que hemos utilizado. A los alumnos les encanta hacer esto porque es más concreto. Sí, yo tengo 7, yo tengo 8. Y agregar aún más. Y podemos ofrecer cosas mucho más cortitas y hacer cosas así como los artículos de segunda mano en venta. ¿Quién está vendiendo qué? Descubre los personajes famosos. Gran traje rojo y blanco en venta. También un trineo y varios renos. Un feliz dueño. Y podemos inventar a nuestros alumnos a inventar algo que sea en venta y pensar en su personaje famoso que va a venderlo y tener mucho humor haciendo esto. Y así estamos conectando, como siempre queremos hacer, la parte del izquierdo del cerebro, que es la parte lógica, con las palabras, la parte verbal, con las líneas, con los sonidos, con la parte a la derecha, que tiene la parte de creatividad, visual, colores, sentidos, mucho más emociones, sentimientos y cosas más holísticas también. Y siempre con la escritura creativa hay que conectar los dos, porque hace falta no solo las palabras y sonidos, pero palabras interesantes, lleno de fruta, lleno de sonidos, lleno de cosas más individuales y originales. Y es esta combinación que va a crear algo que podemos memorizar y tener casi para siempre, si es una historia muy buena. Y así viene la emoción, porque cuando hemos realmente hecho algo nuevo, que sea cortita, no tiene que ser grande, pero es emocionante hacer una oración buena y léalo a la clase o léalo a mi familia o a mis hermanos también. Viene emoción y podemos ser orgullosos de lo que hemos hecho. Y eso nos ayuda mucho porque queremos hacerlo aún más y hacerlo más. Y así vamos a crecer con lo que queremos hacer en la escuela. Entonces, para apoyar la emoción tan positiva que podemos crear, ¿cómo podemos ofrecer retroalimentación en lo que ha escrito un alumno? Y hay que tener un poco cuidado con esto, porque un alumno ha trabajado muchísimo en esto y tenemos que ser positivo lo máximo posible, pero también preciso en nuestros comentarios. No queremos decir tanto que eres un alumno tan inteligente, no, pero lo que queremos hacer es decir, me encanta cómo has utilizado esta palabra tan rica y ahora puedo ver exactamente en mi cerebro lo que quieres decir. Ser preciso en nuestros comentarios y positivo. Y celebrar las ideas o las palabras creativas. Y yo a veces invito a mis alumnos a seleccionar
las palabras que creen que son las palabras buenas y quizás con un color pueden subrayar sus palabras más poderosas que tienen. Y quizás solo corrige un máximo de 3 palabras para que la historia no esté llena de color o esté lleno pero un parte solo. Y solo poner correcciones en 3 palabras las más importantes porque no queremos disminuir lo que han hecho. Y dar una idea para la próxima vez. La próxima vez puedes mejorarlo aún más, quizás con esto, o intentar esto, ofrecer algo que pueden hacer. Y también, claro, vamos a hacer esto si se puede, es invitar al estudiante a leer el poema o historia a la clase o léela usted. A veces les encantan a los alumnos oír profe leyendo su historia, lo parece más real. Y invitar a realizar comentarios positivos de otros alumnos, como ofrecer comentarios, no solo recibir. Es una buena práctica hacer esto. Y hacer también una exhibición de pared o libro digital de buen trabajo. Y no sé si ustedes conocen esto, pero es de forma gratis. Se llama Book Creator y podemos crear todos unos libros digitales con unos vídeos, con imágenes, con historias, con colores. Y es bastante fácil utilizar y quizás usted como profe puede hacer unos libros para su clase. Y después, si quieren todavía, es posible publicar las historias también y hacerlo de forma más oficial. Entonces, casi estamos, pero para que el cerebro del niño aprenda a escribir, se debe reducir y repetir las técnicas y ofrecer las estructuras poderosas y también ofrecer inspiración visual para motivar y después motivar y celebrar con emoción al final, una vez que hemos terminado algo y está hecho. Y yo quiero celebrar y yo quiero decir algo porque después de 2 años tan difíciles y desafiantes, en nombre de todo el equipo de Alfadeca, me gustaría a mí mucho agradecerles enormemente a ustedes, nuestros superprofes, porque sabemos que producir un programa es solo la mitad de la historia y la otra mitad, mucho más grande, depende del gran trabajo y dedicación de los equipos que lo imparten y de nuestros mentores también. Yo quiero decir gracias desde el fondo de nuestro corazón por todo lo que hacen, por su creatividad y por ser miembros tan maravillosos de la comunidad Alfadeca. Porque realmente juntos, realmente podemos mejorar la vida futura de los alumnos a quienes enseñamos. Y para mí, sobre todo, es un gran privilegio trabajar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Alex. Muchísimas gracias por tu presentación, muy didáctica y además entretenida. Hemos podido participar y pensar como niños, que eso es lo más divertido. Gracias por tus palabras también al final. Efectivamente es un placer trabajar con tantas comunas, con tantas profesoras, profesores, asistentes, profesionales PIE, fonoaudiólogas, etcétera, con todos los que están involucrados en el aula en primero y segundo básico. Muchas gracias. Alex, estamos ahora listas para preguntas, así que por favor pueden poner sus preguntas en el chat, pero yo creo que mucho más simpáticos, somos pocos, levanten su micrófono y hagan su pregunta. O también sus ideas de escritura creativa. Sería fantástico compartir un poco sus ideas. Gracias, Sandra. ¿Alguien tiene algo que quiere compartir? ¿Ideas? ¿Preguntas? Hay tantas opciones. Hoy hemos visto solo unos cuantos. Así es. ¿No hay comentarios, preguntas, ideas? Otras ideas, además.
Como dice Alex, hay Claro. muchísimas ideas. Claudia, adelante. No, yo quería comentar algo. Hola, Alex. Hola, Y ¿cómo estás? bien, gracias. Y bueno, y para todas las profesoras, yo creo que es algo súper importante que quedó en evidencia en lo que nos acaba de mostrar Alex, que la mediación es súper importante. Para llegar a un proceso de escritura exitoso, siempre tiene que haber una mediación, independiente del nivel en el cual esté el niño, porque esperamos, obviamente, a lo mejor, que para aquellas que trabajamos a lo mejor en segundo básico, las profesoras a lo mejor están muy ansiosas para que el niño escriba de manera independiente, y es súper importante que lo haga, pero también necesitan esa mediación, porque de hecho todas las actividades que tú propusiste, perdón, estaban siendo mediadas. Y la idea es ir acompañando a los niños en este proceso para llegar efectivamente a un término de de manera exitosa. Entonces, como perdieron un poco el miedo a siempre, a constantemente estar mediándolos para llegar finalmente a este proceso de escritura ya más independiente. Eso creo que a mí me pareció muy importante de destacar en lo que revisamos hoy día. Ajá. Sí, porque es un proceso muy complejo. Sí. Muy complejo, hay tantas cosas a la vez y yo creo que ofrecer los andamios para empezar es lo más importante. Empezar con cosas pequeñitas, pequeñitas, casi como los árboles, pero empezar así de pequeñita y después crecer poco a poco a poco, con un mano al lado. Y Sí. también compartir las ideas, porque todos tenemos ideas de cómo podemos hacerlo y hay tantos. Y me encantaría en Superprofe si podemos compartir más ideas. Y Sandra, sí, yo puedo compartir mis ideas en Superprofe también y enviar a las láminas quizás si sirven para esto también. Pero compartir las ideas y también decir a los alumnos, hoy pensamos solamente en palabras ricas. Y hoy vamos a pensar en 3 partes de la historia y decir cuál es el objetivo del día. Hoy el objetivo es tener 3 partes a nuestras historias. Hoy el objetivo es tener las palabras tan ricas que se pueda. Entonces, hacerlo poco a poco, pero con muchos andamios en su sitio. Gracias, Alexandra. Tienes la mano levantada, puedes Sí. hablar. Lo que pasa es que sumando a lo que estaba diciendo la compañera que habló delante, que estuve en Claudia. reunión con ella, Claudia, lo que pasa es que en pandemia como que el rol de profe se veía o los profes sentían que estaban perdiendo el protagonismo. Y resulta que aquí está ejemplos muy buenos donde se nota la necesidad de que el profe esté, ya sea online, como nos ha tocado estar en algunas de las condiciones extremas, o presencial. De hecho, un elemento que ha aumentado el avance de los niños cuando han vuelto a la sala y el profesor está ahí con ellos. Entonces, sumando lo que decía Claudia, la mediación y la presencia del profesor en la sala es súper importante. Sí. Y estos son muy buenos ejemplos. Gracias. Y yo conozco lo difícil es tener algunos alumnos online, otros en la clase y al hacerlo a la vez es tan difícil, es aún más difícil. Es muy difícil hacerlo todo de forma presencial o todo online, pero la mezcla es casi lo peor. Y claro, ha sido por eso unos meses tan difíciles últimamente, pero esperamos que no sería para siempre. Y también la medición, exactamente esto, ayudar al máximo posible y hacer lo que es posible en un año pandemia también. Tenemos que pensar en lo posible y celebrar lo que hemos hecho. Yo creo que es esto. Así es, excelente comentarios. ¿Alguien más quiere compartir algo o hacer alguna pregunta? ¿No? Última oportunidad. Ya no la ven, Alex, hasta el próximo año, ¿ah? Ojo. Alex, yo quiero aprovechar de agradecer todos los talleres que nos has dado. Sabemos que es complicado el fin de año, por eso en este taller hay menos participantes definitivamente. Pero muchísimas gracias, todos los talleres han sido excelentes y como siempre digo yo hay que mirarle el lado bueno a las cosas. Gracias a la pandemia, Alex nos ha podido dar
tantos talleres, porque antes nunca se nos hubiera ocurrido. Realmente solamente decíamos, cuando Alex venga, hacemos talleres. Y Alex solo venía 2 veces al año, porque ella también por su trabajo no podía. Entonces, gracias a la pandemia hemos podido tener, este es el 7º o el 8º taller, hemos podido tener muchos talleres enfocados en cosas muy específicas, en temas específicos, y al final todo suma, y a veces creemos que sabemos todo, pero siempre hay alguien que tiene alguna otra idea y dice, wow, ¿cómo se le ocurrió? Y se le ocurrió. Así que todo es bienvenido y todo se puede aplicar en la sala de clase. Quedan 2, 3 semanas de clases en la mayoría de las escuelas, así que aprovechemos el tiempo y todavía se pueden hacer cambios pequeñitos, pero todo suma y todos los cambios son bienvenidos y en favor de los niños. Muy bien, entonces ya están agradeciendo bastantes personas. Creo que por hoy hemos acabado. Agradecemos a todas las personas que pudieron participar, por supuesto, y va a quedar grabado, así que más adelante pueden entrar a la página web o el canal YouTube de la Fundación y van a poder observar esta presentación. Gracias también a las mentoras Alfadeca, que siempre están dando todo para su aula, para su profe, para los equipos de aula, y por supuesto que eso al final, ¿a dónde cae? A los niños. Así que también muchísimas gracias, espero de agradecer. Y bueno, llegamos al fin, así que muchas gracias, Alex. Para variar, sé que estás trasnochando casi, bueno, ahora cambió la hora, no tanto, pero un muchas placer. gracias, no sé si quieres despedirte, y con eso acabamos el día de hoy. Sí, pues como he dicho ya, para mí es un privilegio enorme trabajar con ustedes y muchísimas gracias por todo lo que están haciendo. Muchas gracias, excelente. Bueno, nos vemos entonces oficialmente con los talleres de Alex el próximo año. Pero por ahí que nos podemos ver igual. Así que nos vemos. Chao, chao. Gracias, Alix. Nada, gracias Gracias. a todos. Chao. Chao, chao.